poder charlar sobre esta temática y sobre bueno, las dificultades que hoy tenemos para afrontarla. Santiago, en el ámbito macro, antes de enfocarnos en la provincia del Chaco, en 2022 hay un registro que se hace en todo el país, en todo el mundo, perdón, en donde se hablaba de los indicadores altos que ha tenido el país el año pasado. Al menos estos indicadores se hacen anualmente en cuanto al consumo de cocaína y otras sustancias que generan alguna alerta en la región. Sí, la realidad es que esta problemática, a partir de la pandemia, ha aumentado las estadísticas. Todo indica que los números han aumentado en gran cantidad. Y eso a nosotros, que formamos parte de la Federación Argentina de ONGs que trabajan en esta problemática, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, obviamente esto nos alarma porque nosotros, más allá de que los números hablen por sí solos, nosotros lo vemos en la demanda cotidiana. La realidad es que han aumentado muchísimo las demandas por un espacio de rehabilitación. También lo que vemos es que cada vez los jóvenes llegan con mayor deterioro a las entrevistas, con mayor deterioro a las primeras entrevistas antes de ingresar. Lo que quiere decir es que ya llegamos tarde, digamos, para prestar un tratamiento en modalidad ambulatoria. Generalmente llegan en tal deterioro y sus familias están agotadas de tanto tiempo de intentar solucionar esta problemática, que llegan ya directamente para una modalidad residencial. Y ante esta situación es necesario declarar una emergencia en la provincia. Sí, la realidad es que la emergencia se viene planteando hace tiempo a nivel nacional, desde la Madre de Lucha contra el Paco, desde los Hogares de Cristo, desde los curas villeros, se viene planteando hace muchísimo tiempo, porque la realidad es que nosotros, al quizás ser una provincia periférica, esta emergencia nos llega un poco más tarde, pero la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo que tiene esta problemática sumamente instalada, el narcotráfico sumamente instalado, y bueno, hoy nos toca a nosotros plantearlo y pedir esta emergencia por una cuestión de la necesidad que hay de espacios de rehabilitación, de la necesidad que hay de articulación para poder trabajar con mayor agilidad y dar mayor respuesta a la población, porque la realidad es que las instituciones que trabajamos en el tercer sector hoy no damos abasto. Santiago, ¿cuáles son las zonas de la provincia del Chaco donde vos considerás, y además me imagino con lo que hablan de distintos centros de la provincia, cuáles son las zonas que más están registrando adicciones de jóvenes, de adultos? A ver, la realidad es que toda la provincia, nosotros tenemos demanda de toda la provincia, tenemos jóvenes haciendo tratamiento con nosotros de todos los puntos de la provincia. La realidad es que lo que nosotros estamos viendo, y lo charlamos en algún momento con el mandatario provincial, con el señor Capitanich, es la presencia de algunas sustancias que a nosotros nos llaman la atención, por ejemplo, que tienen que ver con el consumo cotidiano de pasta base de cocaína o cocaína fumada, como se conoce también. Entonces hay diferentes puntos de la provincia que están más cercanos, por ejemplo, al Impenetrable, cerca de las zonas de Castelli, que presentan este consumo. Tenemos pacientes que presentan este consumo de años, entonces a nosotros nos alarma porque no era una sustancia que se presentaba cotidianamente en esta provincia. Y lo que nosotros también estamos viendo son jóvenes que vienen con problemas de opioides inyectables. Entonces, esas dos alarmas se nos prendieron a lo largo del final del año pasado y principios de porque empezamos a recibir mucha demanda en base a esas dos sustancias y obviamente nos llama la atención por la peligrosidad que esto genera. A ver, cuando hablamos de consumo, de que comienzan a aparecer consumo de pasta base, estamos hablando de que inmediatamente se piensa que hay cocinas de cocaína. Acá aparece más cocinas de cocaína en la provincia, básicamente. Y la realidad es que es una cuestión que está íntimamente ligada, las cocinas de cocaína con el consumo de pasta base, y lo que nosotros también tenemos son pacientes que nos han comentado que ellos cocinaban en sus propios pueblos, digamos, en sus propias ciudades. Entonces esto nos da el parámetro de que en este momento hay cocinas de cocaína en esta provincia. Y estas, también para que se mencione en nuestra audiencia, el consumo de pasta base que genera una alarma, ¿no? Para los lugares donde se hacen tratamientos para recuperar a las personas que consumen esta sustancia. ¿Cuál es la complejidad que es tratar con un paciente, con alguien que tiene este consumo? La complejidad tiene que ver un poco con lo que te mencionaba anteriormente, con el deterioro cognitivo con el que llegan. Hay muchos pacientes que necesitan, además del tratamiento y de todo el soporte profesional que se les da, a veces necesitan
personas que les faciliten algunas tareas, que los acompañen en su cotidianidad para explicarles, por ejemplo, consignas de los trabajos terapéuticos que tienen que hacer. Muchos jóvenes llegan sin escolarizarse, muchos jóvenes llegan analfabetos. Entonces, la problemática que representa tener nuevas sustancias, primero tiene que ver con la desintoxicación. Son desintoxicaciones complejas, que obviamente al no ser una sustancia tan cotidiana es un desafío para quienes hacen desintoxicación. Y como te digo, el tratamiento es necesario y tiene sus partes profesionales, su acompañamiento psiquiátrico, psicológico, pero a veces necesitamos profesionales que acompañen solamente procesos de aprendizaje de los pacientes por el deterioro cognitivo con el que llegan.